Hola a todos, es un gusto para mí compartir con ustedes esta charla de ecografía Doppler en el aparato urinario, principalmente dirigida al estudio Doppler en los pacientes con hipertensión arterial, renovascular o hipertensión mediada por renina. Durante la charla vamos a hacer una breve introducción con un repaso anatómico y de los patrones de flujo normal, del uso de la ecografía Doppler en hipertensión arterial renovascular o mediada por renina, también en el trasplante renal y sus complicaciones y otras aplicaciones. El principal objetivo es entender que tenemos que hacer un estudio sistemático y ordenado para sacar el máximo provecho. En cuanto a la anatomía vascular, tenemos que recordar que bueno, las arterias renales salen de la cara lateral de la aorta, a la altura del L1 y L2, un poquito por debajo del ostium de la mesentérica superior. La arteria renal derecha tiene un trayecto oblicuo por detrás de la vena renal, ¿sí? En cuanto a las venas renales, lo más importante es recordar que la vena renal izquierda pasa por delante de la aorta, entre esta y la arteria mesentérica superior, y que recibe drenaje de las venas suprarrenales del lado izquierdo y de las venas gonadales, cosa que no sucede del otro lado, ya que estas van directamente a la vena cava. En cuanto a la arteria renal, cuando llega al riñón, se divide en arterias segmentarias, interlobares y arcuatas. Como variantes anatómicas, debemos saber que existen las arterias supernumerarias o arterias renales accesorias que entran al hilo renal, que pueden nacer a diferentes alturas de la aorta, así como también las arterias polares que van a irrigar directamente los polos. También puede existir una ramificación preiliar a 1,5 centímetros más o menos del ostium, que se denominan arterias presegmentarias. En cuanto a las venas también, existen las venas supernumerarias, podemos encontrar vena retroaórtica cuando va por detrás de la aorta o circumaórtica cuando pasa por delante y por detrás, y la vena cava izquierda. En cuanto a los patrones de flujo Doppler, recordar que el riñón tiene un flujo de baja resistencia con una velocidad de 70 a 110 centímetros por segundo y un índice de resistencia más o menos de entre 0,75 y 0,85. Con el estudio Power Doppler podemos constatar la irrigación de todo el riñón y también identificar estos vasos y, si es posible, evaluar la arteria renal en todo su recorrido desde su nacimiento hasta el hilio renal. Bueno, en cuanto a la hipertensión arterial, definamos la TA normal como una TA sistólica y diastólica menor o igual al percentilo 90 para la edad, la estatura y el sexo en preadolescentes, y menor o igual a 120-80 en niños de 13 años o más. Acá vemos las causas de hipertensión arterial, que podemos dividirlas por edad, algunas se superponen. Debemos tener en cuenta que la hipertensión esencial, que es la hipertensión sin causa secundaria subyacente, asociado a un estilo de vida sedentario, una dieta rica en sodio, obesidad, sedentarismo, se presenta en niños mayores. Entonces, hay que recordar que la probabilidad de detectar una causa secundaria son inversamente proporcionales a la edad del niño y directamente relacionadas con la gravedad de la elevación de la presión arterial. Entonces, la hipertensión mediada por renina es una causa poco frecuente pero importante de hipertensión arterial en pediatría, es en el 5 a 10% de los casos, secundaria a displasia fibromuscular o idiopática, asociada a síndromes genéticos como la neurofibromatosis tipo 1, la Gill o Williams, causas adquiridas inflamatorias como la arteritis de Takayasu, la poliarteritis nodosa, el Kawasaki, el Crohn, también secundaria coartación de aorta, síndrome de aorta media, que a su vez puede ser congénito o adquirido, y tumores como el Wilms, que puede secretar renina, y neuroblastoma, ferocomocitoma o paragangliomas, que pueden ser productores de catecolaminas. Entonces, dijimos que es la hipertensión mediada
por renina, ya que en general la estenosis de la arteria renal lleva a la hipoperfusión del riñón, que eso estimula la secreción de renina. La renina eh, convierte el angiotensinógeno en angiotensina 1, y a su vez la enzima convertidora de angiotensina en angiotensina 2, que la angiotensina 2 intensifica la vasoconstricción de las arteriolas aferentes renales, elevando la presión de filtración glomerular. También es un potente vasoconstrictor periférico, ¿sí? Lo que eleva la presión arterial. En cuanto a la presentación, en general, los niños pueden ser asintomáticos o con síntomas específicos, por eso es importante que el pediatra tome la presión en las consultas. Si tiene síntomas, pueden tener cardiovasculares y neurológicos, como insuficiencia cardíaca congestiva, taquipnea, cardiomegalia, síntomas vasomotores, moteado, acrocianosis, cefalea, convulsiones, claudicación, anorexia, soplo abdominal y retraso en el crecimiento. En cuanto a los estudios por imágenes, contamos con toda la batería de estudios, ¿sí? Pero debemos tener presente que todos tienen alguna dificultad en pediatría, ya que los vasos son de menor calibre, por la falta de cooperación, eh, en algunos hay que administrar contraste endovenoso, la necesidad de sedación y la exposición a la radiación. En cuanto específicamente a la ecografía, siempre decimos que tiene alta disponibilidad, no emite radiaciones, no necesita sedación ni contraste, es de bajo costo, pero podemos mencionar como contras que no identifica en general vasos renales accesorios, ni estenosis de ramas de la arteria renal o intrarrenal, que es operador dependiente y que también es mejor en niños de alrededor de 8 años y con un índice de masa corporal no muy elevado. Tener en cuenta que la sensibilidad y la especificidad es muy variable. Entonces, como dijimos, para sacarle mayor provecho tenemos que hacer un estudio sistematizado y ordenado paso a paso, comenzando siempre con la exploración completa del abdomen, por la vejiga, como en este caso el hígado, bueno, viene el retroperitoneo, detenernos en los riñones, mirar los endocúbito ventral, endocúbito dorsal, tratar de hacer la medida más exacta que podemos con la medición del parénquima, en longitudinal, en transversal. Luego de esto, centrarnos en la aorta abdominal, ver la porción eh, retrohepática, extendiéndonos todo lo que podamos hacia distal, eh, con Doppler color y espectral para constatar que tenga una onda normal. Después de esto, vamos a los riñones, hacemos un estudio Power Doppler comparativo para ver la perfusión global de ambos riñones. Seguimos entonces ahora sí con el Doppler espectral realizado en los 3/3 del riñón, tomando índice de resistencia en cada uno de ellos y, si es posible, también ver la arteria renal principal en todo su recorrido, cosa que dijimos que es bastante dificultoso en niños, pero si es posible debemos intentarlo. Entonces, en la evaluación Doppler podemos intentar el método indirecto, perdón, el método directo, o sea, visualizar la arteria renal desde su origen en aorta hasta el ilio, con búsqueda de zonas de estenosis, ver si vemos aliaxin en el color y aumento de la velocidad en Doppler, pero esto es dificultoso en niños, como dijimos, es difícil evaluar estenosis de la arteria intrarrenal y no detectamos en general arterias accesorias. Sí usamos más frecuentemente el método indirecto. ¿Qué significa esto? Tomar algunas medidas que nos pueden ayudar, como por ejemplo el tiempo de aceleración, desde el inicio de la sístole hasta el pico sistólico, que está prolongado cuando es más de 0,07 segundos o 70 milisegundos. ¿Sí? El índice de resistencia, que en general es patológico cuando está alrededor de 0,4, 0,5. Entonces, nos va a configurar una onda tipo Tardus Parvus, Tardus cuando tiene aceleración sistólica prolongada y Parvus con disminución
de la amplitud. Además, también con el equipo podemos medir el índice de aceleración, que es otro valor que es normal cuando es mayor a 3 metros por segundo cuadrado. Bueno, en base a esto, vamos a ver algunos casos clínicos para ilustrar. Entonces, eh, tenemos acá una niña de 6 años con hipertensión moderada, se le pide la ecografía abdominal, vemos que tiene la aorta normal, pero al hacer el estudio espectral de la aorta vemos que no tiene una onda normal, que tiene una onda tipo Parvus-Tardus, ¿sí? Que es similar en ambos riñones. Entonces, en esta paciente eh, hay que pensar que el defecto o la disminución del flujo es anterior a las arterias renales, por lo que se solicitó una tomografía, una angiotomografía, donde se constató que esta niñita tenía una coartación de aorta. La coartación de aorta se presenta más o menos en el 2% de los pacientes con la hipertensión arterial, generalmente es un poco más proximal, ¿sí? Más cercana a la salida de la arteria subclavia. La hipertensión es por hipoperfusión renal y por activación del sistema renina-angiotensina. El diagnóstico se puede hacer con el ecocardiograma y la angiotomografía, como se hace en nuestro hospital, dejando la angiografía para la posibilidad del tratamiento. Acá tenemos otro paciente de 14 años, una paciente de sexo femenino con hipertensión severa, con un monitoreo ambulatorio de la presión arterial muy alterado, con un ritmo circadiano no conservado. Se hace la ecografía renal. En una primera ecografía vemos que los riñones se formaron como normales, como tiene una presión arterial muy elevada. Se hizo de todas maneras la angiotomografía, donde se vio que tenía esta imagen redondeada en la valva anterior del riñón derecho, con escaso refuerzo con contraste endovenoso, ¿sí? Sin compromiso de las arterias renales. Entonces con esto fuimos a repetir la ecografía y pudimos encontrar la correlación ecográfica de esta masa que habíamos visto en la tomografía. En este caso, esto se trató de un tumor del aparato yuctoglomerular o un reninoma. Un reninoma es un tumor secretor de renina que causa hipertensión severa, más hipocalemia, más alcalosis metabólica. Esto es un hiperaldosteronismo secundario. En estos casos tenemos que ir a buscar la causa. Y como en ella se encontró este tumor secretor de renina, este tumor es raro, pero se puede dar más frecuente en niñas en la segunda década de la vida, ¿sí? Y la extirpación del tumor normalizó los niveles de presión arterial. Acá tenemos otro caso de un varón de 13 años también, con hipertensión arterial de 6 meses de evolución. Al hacerse la ecografía se vio que tenía esta masa retroperitoneal paraórtica izquierda. Se realiza la angiotomografía donde se constata este hallazgo y en este caso se trató de un paraganglioma. El paraganglioma es como el fracomocitoma, pero fuera de la glándula suprarrenal. Son tumores neuroendocrinos productores de catecolamina que se originan en las células cromafinas de la médula suprarrenal y como en este caso de los ganglios simpáticos extraadrenales. Sí, da hipertensión sostenida, además con unos síntomas clásicos como cefalea, sudoración y taquicardia. Puede asociarse a neoplasia endocrina múltiple, también a neurofibromatosis. Y este paciente también normalizó la presión con la exéresis quirúrgica. Acá tenemos otro caso de una paciente de 14 años con hipertensión arterial, claudicación en la marcha, dolor abdominal. Ya en la ecografía abdominal veíamos la importante disminución del calibre de la aorta que afectaba también el tronco celíaco con dilatación de la arteria hepática, ¿sí? Una diferencia de tamaño entre ambos riñones. Al hacerse la angiotomografía se constató la disminución muy importante del calibre de la aorta abdominal, sí que afectaba
las arterias renales. Y esto se trató de un síndrome de aorta media asociado a displasia fibromuscular, se trató con una prótesis vascular y anastomosis de la arteria renal a esta prótesis. Es muy común que exista el compromiso renal en el síndrome de aorta media, en un 70-80% de los casos, ¿sí? Como dijimos, los síntomas pueden ser hipertensión, claudicación intermitente de miembros, fallo renal, isquemia intestinal. Puede ser congénito por un defecto embriológico por el fracaso de la fusión normal de la aorta dorsal embrionaria durante la gestación, o también secundaria a Takayasu, fibrosis retroperitoneal, síndrome de Williams o displasia fibromuscular. Sin tratamiento, estos pacientes tienen bastante mala evolución. En este caso, tenemos un niño de 7 años con diagnóstico de neurofibromatosis tipo 1 e hipertensión arterial. Ya en el Doppler se veía un flujo parvus tardus en el riñón. Se constata en la angiotomografía una estenosis de la arteria renal izquierda, ¿sí? No es muy frecuente la manifestación con hipertensión arterial de la neurofibromatosis tipo 1. Se trata de una displasia mesodérmica vascular que puede afectar la aorta y las ramas. Y también está asociado, bueno, a la mutación genética de la neurofibromatosis tipo 1 que se encarga de la proliferación y regulación celular. Recordar que también tienen mancha café con leche, pecas axilares o inguinales, amartoma del iris y neurofibromas. Siguiendo con los casos, acá tenemos una niña de 10 años con hipertensión arterial refractaria. También como vemos en la ecografía ya veíamos la aorta abdominal con un calibre muy regular, con áreas de dilatación, estenosis, los riñones normales. Acá también vemos en estos cortes del retroperitoneo como la aorta tiene un calibre muy variable y el Doppler renal con una onda espectral patológica con una onda parvus tardus en el riñón izquierdo. En la geografía vemos además cómo esta afectación de la aorta también se debe a un engrosamiento de la pared del vaso que afecta la arteria renal izquierda. Esto se trató de una arteritis de Takayasu. Acá tenemos la reconstrucción en la angiografía. Sí, es una vasculitis sistémica, crónica, que evoluciona a veces por brotes, puede tener al principio síntomas inespecíficos, inflamatorios, como fiebre, por ejemplo. Eh, tiene, estos pacientes siempre se retrasa el diagnóstico por este motivo de los síntomas inespecíficos. La edad media del diagnóstico más o menos es alrededor de los 12 años, ¿sí? Y es una inflamación granulomatosa de la pared del vaso. Por eso tanto en la tomografía como en la resonancia puede constatarse este engrosamiento que es típico de esta enfermedad. La hipertensión arterial es una manifestación muy frecuente. Un varón de 9 años, en este caso con hipertensión arterial y diagnóstico de esclerosis tuberosa. Lo que podemos ver acá es ya en el riñón derecho como hay una diferencia en la ecogenicidad, con mayor ecogenicidad del polo inferior del riñón, con una disminución del tamaño respecto al contralateral y una perfusión conservada en este polo, ¿sí? Lo que se constata con la angiotomografía, que muestra la estenosis de la arteria renal derecha, la hipoperfusión renal, pero tenía una arteria polar que preservaba el polo inferior. En este caso, la esclerosis tuberosa, que se manifiesta por hipertensión arterial, es raro. En general, puede haber afectación renal e hipertensión por los angiomielipomas y los quistes, que son más típicos de esta enfermedad, pero esta estenosis de la arteria renal asociada a displasia fibromuscular en la esclerosis tuberosa no es muy común de ver. También acordarse que están presentes los amartomas en diferentes órganos, los fibromas, manchas hipopigmentadas. Una niña de 15 años con displasia fibromuscular, ¿sí? También hipertensión arterial, la diferencia del tamaño del riñón en la ecografía,
la diferencia en la perfusión, que también se constató con el Power Doppler, el flujo Paul Tardus, y con la angiotomografía se vio la estenosis de la arteria renal derecha, ¿sí? Que se trató con un stent, pero no tuvo una buena evolución. La displasia fibromuscular eh, puede estar entre el 5 y 10% de las causas de hipertensión secundaria en pediatría. Puede estar asociada, puede ser idiopática o asociada a otras entidades clínicas como síndrome de aorta media, neurofibromatosis tipo 1, ¿sí? Y el compromiso es de la capa media de los vasos. También puede haber casos como este, donde el Doppler puede no mostrar signos patológicos, pero sí, por la hipertensión severa, se hizo la angiotomografía y presentaba una estenosis de la arteria renal izquierda. Entonces, debemos tener presente que la ecografía es un método adecuado de evaluación inicial en niños con hipertensión arterial para descartar causas parenquimatosas y extrarrenales. También sirve para planificación de estudios de mayor complejidad. Se recomienda así utilizar la clasificación clínica para estratificar el riesgo de hipertensión renovascular. Los pacientes con mayor riesgo deben someterse a una arteriografía, tomografía o resonancia magnética, además de la ecografía Doppler. Y los niños de categoría de riesgo bajo y moderado pueden estudiarse con ecografía Doppler y si es positiva, deben solicitarse otros estudios por imágenes. Bueno, en cuanto al uso del Doppler en el trasplante renal, en nuestro hospital, desde el año 88 hasta el 2021 se hicieron 1000 trasplantes renales. Acá tenemos, estos números son de los primeros 500, donde están las causas más frecuentes que llevaron al trasplante. El estudio lo comenzamos como siempre, viendo bien el implante en toda su extensión, lo medimos, hacemos la ecografía entonces en escala de grises, el Doppler espectral y el color, que son muy, muy importantes en la evaluación. Vemos la evaluación global del flujo con el Power Doppler y hacemos un análisis espectral tanto de la arteria como la vena, ¿sí? Debe mostrar una elevación sistólica aguda de baja resistencia y la vena un flujo continuo, un flujo continuo con fases variables dependiendo de la distancia funcional a la aurícula derecha. Bueno, entonces dentro de las complicaciones que podemos evaluar en un trasplante renal, tenemos la trombosis de la arteria renal, que estuvo presente en el 2,6% de los pacientes, involucrada en el 12,6% de los fracasos. Es una complicación precoz, más frecuente a las 48 horas post-trasplante. Los infartos pueden ser globales o segmentarios, como en este caso, donde vemos esta imagen en forma de cuña hipoperfundida. Puede ser por acodamiento, disección de la íntima, por el daño vascular quirúrgico, ¿sí? Se puede manifestar con anuria, sensibilidad en la zona del injerto. Otro, otra complicación que podemos encontrar es la trombosis de la vena renal. La trombosis de la vena renal se manifiesta en principio como una pérdida, una alteración en la cogenicidad del implante renal con pérdida de la diferenciación córtico-medular, con una menor visualización de la vena o falta de visualización de la vena en el estudio Doppler, ¿sí? Presente en el 1 a 7% de los casos, por isquemia de la pared venosa en la anastomosis, y se puede dar en la primera semana postquirúrgico en el 75% de los pacientes. Acá tenemos, como en el Doppler espectral, puede verse solo la arteria o una arteria con un índice de resistencia elevado hasta una inversión de la diastólica o un flujo diastólico reverso. La estenosis de la arteria renal es una complicación tardía, en el 3 a 10% de los casos, entre los primeros 12 meses del trasplante, generalmente en la zona de la anastomosis, se manifiesta por hipertensión refractaria asociada a disfunción del injerto. Puede deberse a fibrosis quirúrgico, tratamiento inmunosupresor a largo plazo y el rechazo crónico. Se manifiesta también por hipertensión refractaria. Podemos ver el aliasing del color en el segmento estenótico estrechado y la onda parvus tardus en la arteria. En este caso se hizo eh,
una angiotomografía donde se constató la estenosis en la zona de la anastomosis y se hizo el tratamiento endovascular. También dentro de la evaluación del trasplante podemos encontrar las fístulas arteriovenosas, que son generalmente post-biopsia, se presentan en el 8% de los casos. La mayoría son pequeñas, asintomáticas, las más grandes que causan hematura y hipertensión, requieren embolización. Acá tenemos este video donde podemos ver la fístula con este área de flujo turbulento en el polo inferior, y si se trata, se puede hacer de manera endovascular. Otra complicación menos frecuente es el pseudoaneurisma, también generalmente secundario a biopsias, que pueden ser por lesión directa de la pared, donde vemos un flujo de entrada y salida, ¿sí? También pueden darse en la anastomosis, pero esto es menos frecuente. Bueno, otras aplicaciones del Doppler renal: tener presente la trombosis de la vena renal en neonatos, eh, hijos de madres diabéticas o por shock, deshidratación, asfixia. ¿Sí? El riñón está grande, con pérdida de diferenciación corticomedular, con estas bandas ecogénicas que pueden ser los trombos en los vasos. ¿Sí? Hay que seguir estudiando y ver, tratar de ver la vena cava, a ver si ese trombo se extiende. Y dentro del estudio Doppler vemos un flujo arterial con un índice de resistencia elevado y sin visualización del flujo venoso. Esto, acordarse que puede asociarse, si sea al lado izquierdo, a una hemorragia suprarrenal. De ese lado, por la desembocadura de las venas que drenan la suprarrenal izquierda hacia la vena renal. Procesos infecciosos también nos pueden ayudar en esta pielonefritis focales o nefronías lobares, donde está esa zona hipoperfundía, también en colecciones perirrenales. Tener en cuenta el síndrome de cascanueces, como vimos, que es la compresión de la vena renal izquierda entre la aorta y la arteria mesentérica superior. Puede dar hipertensión, hematuria, dolor lumbar. Puede haber un cascanueces posterior cuando la vena pasa por detrás de la aorta, o combinado cuando hay una variante circumaórtica. Acá tenemos, como se ve en el modo B, la arteria renal, la vena, perdón, renal izquierda que se afina al pasar entre la aorta y la mesentérica superior, y el Doppler también puede ser de utilidad. Otro caso también, otra eh, utilidad de la ecografía la podemos encontrar evaluando el artefacto de centelleo, sí que fue descrito ya hace bastantes años. Es un artefacto generado por un medio altamente reflectivo que causa distorsión al examen Doppler color. ¿Sí? En este caso sirve para evaluar litos renales. ¿Sí? Acá también, según algunos artículos, podemos eh, asignarle grados, y esto va a depender también de la composición del cálculo. Lo importante es encontrarlo, verlo, y si el artefacto de centelleo nos puede ayudar a identificarlo. Si hacemos un espectral, vemos que son bandas horizontales que saturan todo el espectro. También el jet ureteral corresponde al pasaje de orina del uréter a la vejiga. Por lo menos con el jet podemos estar medianamente tranquilos de que no hay una obstrucción ureteral, que el uréter está normo implantado, ¿sí? Y como en este caso podemos ver un lito en la desembocadura del uréter que hace artefacto de centelleo, pero que no es obstructivo completo. Bueno, esto fue todo. Muchas gracias por su atención. Acá dejo algo de la bibliografía que utilicé y muchas gracias nuevamente.